si lo leemos todo, estaríamos una media hora aquí, creo yo. Entonces, bueno, Luis Gabriel Franceschi es el decano fundador de la Facultad de Derecho de Stratford, de la Escuela de Derecho de Stratford, y es reconocido mundialmente por su experiencia en transformación judicial y derecho constitucional comparado. También ha ejercido como asesor legal para diversas instituciones, incluyendo las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Y también ha participado en la redacción de importantes declaraciones y documentaciones, como la Declaración de Nairobi de las Naciones Unidas. Y actualmente el profesor Franceschi es el secretario general adjunto del Commonwealth, supervisando áreas clave como la política, la democracia, los derechos humanos y la gobernanza en 56 países. Además, un fuerte aplauso. Bueno, entonces vamos a entrar. Tú somos el secretario. Tenemos una pregunta de Carlos Chinchilla. Puedes pasar acá para que hagamos las preguntas. Gracias, muy buenas tardes. Yo le quería consultar en torno a su experiencia con todo el tema del contexto de África, la inestabilidad política que se ve en esa región. Entonces, quería consultar cuál ha sido la crisis más grave, aunque esto puede ser un poco relativo, claro, pero cuál ha sido la crisis más grave que le ha tocado manejar a usted en el ejercicio de su función. Gracias. Buena pregunta. Yo creo que todas han sido graves. ¿Por qué? Porque cuando lo llaman a uno a ayudar, a involucrarse, ya normalmente han agotado los medios locales. Pero para responder mejor a la pregunta te voy a dar algunos ejemplos. Pero antes de decirte los ejemplos, diría que en principio uno en la Commonwealth no se involucra en ninguna situación sin prepararla debidamente. Cuando vine a Honduras, como estoy de vacaciones de alguna forma, porque Honduras no es un miembro de la Commonwealth, no traje nada, digamos, papeles, escritos, briefs, etc. Pero normalmente cuando vamos a una situación, a un país, a una negociación, hay un equipo, a veces como de 60 personas detrás, que han investigado todo, han hecho un resumen histórico de la situación, te dan briefs, lo que llamamos briefs, que son explicaciones de todo lo que puede pasar y de todas las posibilidades que hay en cualquier situación. Por ejemplo, no conviene que hables con Leo porque él está en conflicto con Carlos y si hablas con Leo, esto puede degenerar en una situación que impida la negociación de una mediación de conflicto. Claro, si hablas con Leo hay dos posibilidades, que Carlos se enoje o que no se enoje. Si se enoja hay dos posibilidades, que te eche del país o que no te eche. Si te echa, te vas con esta línea aérea o con esta. Si no te echa, haces esto. Si hablas con Carlos, Carlos tiene una posición y esa posición le puedes decir A o B. Si le dices B, será C o D y así. Es increíble. Hay un análisis muy complejo de cada situación. O sea que nadie va a un país simplemente, aquí vengo a ayudar y vamos a ver, presidente, cómo lo ayudamos y qué hacemos. Uno lo puede decir así, de la boca para afuera, pero por dentro uno sabe que ha habido una preparación detrás y que hay posibilidades y hay probabilidades. Se hace mucho de probabilidades. Es increíble cómo la política no es tan emotiva como se dice. Sí es emotiva, hay mucho de emoción, pero se puede medir. O sea que todo es una matrix. Por eso yo le decía a mis estudiantes de Derecho, si estudiaron Derecho porque no les gusta matemáticas, a lo mejor están en la profesión equivocada. Porque Derecho y Matemáticas son las dos profesiones en las que todo es sobre cómo resolver problemas. Y a lo mejor en física también. Pero con la diferencia de que el derecho es mucho más complejo porque las variables son infinitas, porque dependen de la personalidad humana, que es impredecible.
aunque es predecible en muchos sentidos. Entonces, claro, por eso es que la inteligencia artificial va a ayudar tanto al derecho, porque puede poner juntas todas esas variables y vectores y tratar de definir más los vectores. Bueno, entonces, claro, en todas esas negociaciones siempre hay probabilidades, cosas que no se pueden decir, que no se pueden tocar. Y yo creo que los asuntos más delicados ocurrieron en Uganda cuando hubo elecciones y el presidente, que ya lleva más de 40 años en el poder, ganó las elecciones, pero había puesto en prisión, arresto domiciliario al jefe de la oposición, habían cortado internet por varios días, no hubo internet en el país y había más de 1000 personas en prisión y 68 muertos. En prisión sin arresto, sin orden de arresto, simplemente políticos. Y claro, con una situación así, me dijeron que fuera al país. La secretaria general convenció al presidente que yo debía ir y el presidente sí, dile a Luis que venga. Y cuando llegué, que normalmente es lo que pasa cuando uno llega a un país, ya se ha acordado todo, no es que uno llega sin avisar, se ha mandado una nota verbal, se han seguido todos los procesos diplomáticos y en la nota verbal se indica, bueno, el secretario general adjunto llega en este vuelo, va con estas personas. Normalmente uno no viaja solo. A mí me decían, bueno, viaja con una persona, y yo dije, no, yo voy solo. Y me di cuenta después de que me iba a poner en problemas, porque si vas solo no hay quien tome cuentas, notas, y después el seguimiento se hace muy difícil, porque solo es lo que tú recuerdas, y como vas de reunión en reunión, estos no son viajes que uno hace y pasas 4 días, a veces vas por 15 horas, y estás de reunión en reunión y te sales del país tan pronto puedas, porque eres un estorbo al país, porque te tienen que dar seguridad, te tienen que dar esto, y estorbas cuando estás allí. Entonces, claro, cuando me di cuenta de que me iba a poner en problemas si iba solo, porque no había quien tomara notas, y además me exponía porque le estaba echando a perder la emoción a la gente de mi equipo, porque esa era la oportunidad que tenían de viajar. Entonces aquí viene un jefe que viaja solo, no, esto no puede ser, y se ponen nerviosos, y cómo lo asesoramos y cómo sabemos si dijo lo correcto en una reunión o no. Entonces yo dije, bueno, viajo con 2 personas, no con una, porque hoy en día bueno, hay muchos problemas. Si viajas con una mujer, entonces, bueno, puedes dar lugar a una acusación. Y si viajas con hombre, también, porque en Europa eso pasa. Entonces yo, bueno, voy con 2 personas. Gastamos un poco más, pero nos ahorramos todo el problema y además podemos hacer un seguimiento mucho más exacto de lo que ocurrió. Bueno, pero el caso es que para esa elección, post-elección de Uganda, porque fui 3 días después de las elecciones, fui con 2 personas de Kenia que trabajaban en el Commonwealth, pero como Londres estaba cerrado, solo podían ir gente que estuviera en los países vecinos, y le dije a ellos 2, Francis y Casioca, 2 abogados brillantes, que me acompañaran, y los 2 me acompañaron y llegamos a Uganda, al aeropuerto de Kampala, nota verbal, todo lo que íbamos a hacer, con quién nos íbamos a reunir, y llegamos al aeropuerto y no hay nadie esperándonos. Yo voy al control de pasaporte, que normalmente no pasa, uno sale del avión y lo reciben y te llevan por un sitio y te llevan al hotel y después traen el pasaporte, pero no, allí nada, voy al control de pasaporte, paso y no hay nadie esperando, ni hay nadie, y llamo al director de protocolo y le digo, mire, estoy aquí. Oh, caramba, se nos olvidó, perdón, pero hay un taxi ahí fuera,
y lo puedes coger y entonces te lleva al hotel y después arreglamos. Y bueno, esto huele raro porque la idea es, te invitamos, viniste, te enojaste y te fuiste, pero te invitamos. O sea que a veces no quieren tenerte allí, pero no pueden decir que no. Y si no eres sensato y te enojas y dices, esto es un abuso, ¿cómo es posible que no me estén esperando? Me voy. Y bueno, ya sí, ganaron. Entonces, bueno, fuimos al taxi, cogimos el taxi. El taxista nos preguntó de todo, claro, era un policía, y nos llevó al hotel, y si quieren los espero, y para dónde van, y con quién se van a reunir, y no le contestábamos mucho. Está bien, ya le pagamos, era un Mercedes, último modelo el taxi, en Uganda, en Kampala. Nos dejó el taxista, y entonces llamo a un amigo que se llama Apolo Makubuya, que es un abogado muy prominente y que fue viceprimer ministro hace unos años. Y dije, mira, Apolo, estoy aquí en Uganda. ¿Cómo puede ser? Sí, llegué y estoy aquí en el Hotel Serena, ahora voy a verte. Y vino inmediatamente Apolo. Y le dije, mira, pasó, estoy en el aeropuerto, no, eso no puede ser. Y él llamó al director de protocolo, ¿dónde estás? En tal sitio. Bueno, vente al hotel ahora. Bueno, estoy ahí en 10 minutos. Y en 10 minutos estaba el director de protocolo. Oh, muy apenado, mire, qué concha, nos confundimos y no sé qué, y esto y lo otro, pero bueno, ahora te enviamos. Y mandaron 4 carros de policía, 2 carros más 2 de policía. Y los policías se iban a quedar en el hotel. Y se estaban quedando en las habitaciones entre nosotros. O sea, yo estaba aquí, un policía, Francis, un policía, Casioca, un policía. O sea que era interesante la situación. Y bueno, fuimos a reunirnos con el ministro de Asuntos Exteriores y él nos dijo que las elecciones habían sido muy transparentes, no había problema. Y le expliqué que bueno, sí había problemas y estábamos allá para ayudar a resolverlos. Él se molestó entonces de que yo dijera que sí había problemas. Lo interesante, y se molestó bastante, y lo interesante es que después de unos meses me lo agradeció. Y ahora que ya no es ministro, bueno, somos amiguísimos. ¿Por qué se molestó? Porque tenía que molestarse. Digamos, la situación era muy tensa y cuando me dijeron el presidente te va a recibir a las 3 de la tarde y los carros, policías y todo el convoy se fue hacia la hacienda del presidente, porque no nos iba a recibir en la State House sino en la hacienda, en su finca. Nos empezaron a llevar hacia su finca. De repente se dieron la vuelta. No, el presidente cambió los planes y lo va a recibir en State House, en Entebbe. Entonces, bueno, dimos la vuelta y nos fuimos a Entebbe. Llegamos a Entebbe, esperamos allí 2 horas y que es algo típico. Muchas veces hacen para mandarte un mensaje: yo estoy en control, tú no eres nadie. Y si tú no eres sensato o si no estás bien preparado, te enojas y te vas. Entonces, eso no es opción. El presidente cambió el plan. Mira, el presidente ha cambiado el plan y no lo va a recibir, pero bueno, no hay problema. De todas maneras, pagamos por el hotel para que así no incurran un gasto, lo lamentamos mucho. Y yo les dije, mira, no, el hotel no hay necesidad de pagarlo porque ya lo estamos pagando. ¿Por qué? Porque no queríamos que el gobierno nos pagara el hotel. Y después dijimos, y además yo no me voy de aquí hasta que no pueda darle la mano a Bobi Wine, que era el jefe de la oposición. Y se pusieron bastante bravos, porque el jefe de la oposición estaba en arresto domiciliario con 400 policías, soldados, rodeando la casa. Entonces, claro, ¿qué hacemos con este tipo de la Commonwealth aquí? Quiere ver al presidente, bueno, ya a lo mejor no ver al presidente, no es esencial, pero quiere que salga Bobi Wine y se empiezan a arrepentir. ¿Por qué los invitamos?
Y bueno, se movió todo, insistimos en que yo no me iba hasta que no vea a Bobi Wine, le dije al ministro así. Sé que el presidente se molestó mucho, pero lo que hicieron fue algo interesante. Alguien interpuso un recurso ante la corte donde dijo que la ocupación de la casa de Bobi Wine por el ejército es ilegal. Y el juez, muy sensatamente, dijo que sí, que es verdad. Y eso le dio el poder al gobierno para decir que al ejército: váyanse de la casa y dejen a Bobi Wine tranquilo, porque nosotros obedecemos el Estado de Derecho y el Poder Judicial. O sea que es un gobierno constitucional, es una democracia. No estamos de acuerdo, pero si eso lo han dicho las cortes, nos retiramos. Y así hicieron. Y yo fui a ver a Bobi Wine y pudimos hablar y nos tomamos una foto y nada no dijimos nada en Twitter, absolutamente nada, hasta que el avión despegó. Ya cuando estaba despegando, mandé el tweet: oh, fue un placer ver a Bobi Wine, y la foto, mandando también un mensaje al gobierno. Entonces, es interesante, pero en un momento determinado nos sentimos en peligro. Y yo dije, bueno, aquí nos pueden poner una bala en la cabeza, algún policía de estos que no es sensato, porque bueno, se sienten muy mal de que uno de alguna forma no obedezca las órdenes del jefe. Y si el jefe dice se pueden ir y no te vas, eso es algo terrible en la cabeza de muchos, sobre todo gente en el ejército o en la policía. Y de hecho teníamos que hacer unos COVID test, un examen de COVID, porque eso eran los días de COVID. Hicimos el test, el examen de COVID, los tres. Y hicieron el test, me hicieron el examen a mí y salí, y era un doctor de la State House. ¿Okay? Me hicieron el examen y salí negativo, porque bueno, si sale positivo el secretario general adjunto es un problema grande. Le hicieron el test a Casioca y salió negativo, porque bueno, es una muchacha joven y no sé qué, y a lo mejor se muere de un infarto si le sale un test positivo. Entonces esos eran los días cuando un test en positivo era una cosa horrible y te tenías que poner te tenías que aislar de todo el mundo. Y le hicieron el examen a Francis y salió positivo. Y bueno, no puede salir de la habitación y tiene que aislarse por 15 días y no sé qué y todo aquello. Y como todos estuvimos en contacto con Francis, ahora no puedes ver a nadie. Entonces, increíble, porque después de que esto ocurrió, yo le dije a Francis: mira, no te preocupes, quédate en tu habitación, yo voy a llamar a un amigo, doctor, que pueda hacerte otro examen. Y así lo hicimos. Llamamos a un amigo, doctor, en Uganda hay un centro, y llamé a alguien del centro y le dije: mira, es importante que me consigas un doctor. Y este doctor vino con una gorra y vestido como si fuera una persona, y subió, pero seguro supieron que estaba allí, y hizo un test. Llegaron los exámenes de laboratorio, era negativo, o sea que él tenía un positivo político. Y al día siguiente Francis estaba con nosotros desayunando y los guardaespaldas llegaron y no se preguntaron: hey, ¿qué pasó con Francis? No, tuvo otro test y salió negativo. Ah, bueno, muy bueno. O sea que algo sabía. Pero es interesante cómo hubo momentos de tensión. Por ejemplo, en algún momento fuimos a reunirnos con gente de ONGs que tienen la fama de ser anti-establishment, anti-gobierno, y nos fuimos en mototaxi. Allá mototaxi son motocicletas donde se monta uno y uno atrás, o sea que no es como aquí el tuk-tuk, no, de verdad son motos. Y nos fuimos en 3 motos
Y cuando llegamos, porque éramos 3, cuando llegamos, las 3 motos, yo me fijo que había una 4ª moto que nos había seguido. Bueno, claro, todos lo sabían y teníamos que hablar en el balcón de la habitación con la televisión en full volumen, muy alto, y hablar en muy bajo, en volumen muy bajo, en whispers, ¿cómo se dice whispers? Susurros, susurrando, porque claro, sabíamos que la tensión era muy grande en el país y esta gente está aquí liberando a Bobby Wine y diciendo que pongamos internet otra vez. Y lo bueno y lo bonito de esta historia es 2 cosas. Una es que es verdad, Museveni había ganado las elecciones, pero había mucho miedo digamos, a la oposición, en sentido de que esto no se vea como un signo de debilidad del gobierno. Lo segundo era que después de un tiempo nos agradecieron lo que hicimos, porque hubiera sido un desastre desde el punto de vista de relaciones públicas internacionales que el jefe de la oposición siguiera en arresto domiciliario, y que además no liberaran los presos políticos y que no era necesario. Y luego después se dieron cuenta y lo agradecieron mucho, y bueno, en eso estamos. Bueno, ese es un ejemplo, ese es Uganda. Hay otros. Podría pensar en otros países donde ha habido situaciones así tensas, pero no sé si hay más preguntas. Pregunta por allá, Felipe Garay. Muy buenas noches. Tengo 2 preguntas sobre Rusia. Una es, seguro que lo habrán pensado, como una previsión, o decir qué puede pasar, cómo puede terminar, quizá cuándo es difícil, pero cómo puede terminar la guerra contra Ucrania. Esa es una. Y la otra es, en esto que acabo de contar de Uganda y también de otro país ayer, Putin ha hecho lo mismo y no pasó nada. Putin encarceló a Navalny, luego le puso una cárcel mucho peor en un casi campo de concentración, y después, según parece, lo mató. Y bueno, ahí no hay ningún problema. Como ampliando en la línea de decir, bueno, si lo hace Uganda, es un problema internacional, pero si lo hace Putin, está bien. Esas 2 cosas. Muy buena pregunta. Y yo creo que más que 2 preguntas son la misma pregunta, pero con 2 cosas. Es verdad, y eso es algo que le decimos constantemente a los países más desarrollados, que tienden a ver de forma condescendiente a los países menos desarrollados. Por ejemplo, esto pasa en Uganda y es un escándalo, pero pasa en Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, y nadie dice nada. Y a veces pasa, porque hay horrores. Pero algo que es muy real es que la guerra en Ucrania parece ser una guerra de proxies, más que una guerra entre Ucrania y Rusia, simplemente. Y cuando hay una guerra de proxies, normalmente esas guerras se extienden, porque más que una guerra se convierte en un negocio. Por ejemplo, si pensamos en el conflicto de Siria, ¿quién habla de Siria ahora? Nadie. Todos nos olvidamos de Siria. Hasta nos olvidamos del nombre del presidente. Y uno dice, bueno, ¿y el conflicto terminó? No, allí sigue. Pero es que era una guerra de proxies y parece que es una guerra más económica que militar.
porque claro, eso reactiva las economías que están vendiendo armas. Y esto tristemente es el caso de Ucrania. Uno dice, bueno, es que no se puede sostener, un país como Ucrania no puede sostener una guerra así por 2 años, o 3, o 4, o 5, o 6. Pero claro, es que no es Ucrania, hay mucha gente detrás de Ucrania y también hay gente detrás de Rusia. Tristemente en este caso, yo creo que las potencias internacionales no se han puesto a calcular con cuidado el hecho de que Rusia tiene armas nucleares y de que Putin en Rusia no puede perder la guerra con Ucrania. No es una opción para él. ¿Podría usar las armas nucleares? Bueno, uno espera que no, pero claro, y ella lo ha dicho varias veces, bueno, si me tientan, tendremos que hacer algo, pero es que es una guerra que está desgastando mucho, pero también está produciendo mucho. ¿Quiénes son los 5 países que, digamos, más grandes vendedores de armas en el mundo? Los 5 miembros permanentes de las Naciones Unidas: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Son los 5 países que venden más armas en el mundo y son los 5 miembros de las permanentes de las Naciones Unidas y son los que pueden vetar cualquier acción. Entonces, claro, es un problema serio y es un problema que se ha extendido. La invasión de Ucrania, yo tengo una teoría, que es la invasión de Ucrania y la elección de Trump han cambiado la cara de las relaciones internacionales y de las relaciones nacionales, de cómo se maneja el gobierno nacional e internacionalmente. ¿Por qué esos 2 eventos? Porque la elección de Trump significó algo que fue un shock para la gobernanza de los Estados Unidos. Trump hizo muchas cosas buenas y muchas cosas malas, a lo mejor lo queremos o lo odiamos. Es una personalidad que llama a los polos opuestos. Pero cualquier cosa, en cualquier caso, Trump empujó tan duro al sistema que logró quebrar la burocracia que se había creado, para bien o para mal. Y uno diría, bueno, gracias a Dios lo hizo porque logró hacer esto, esto y esto. Sí, pero una vez que es quebrado el sistema, el sucesor, y a lo mejor quiere hacer lo opuesto, también lo puede hacer porque los baches están abiertos. Entonces ese es el problema cuando el sistema de gobierno se quiebra, en el sentido de la burocracia y la tradición se pone a un lado. Eso se aprovecha por los buenos, los malos, los ignorantes, los sabios, por todos. Y eso cambió la forma de cómo se maneja el gobierno. Y eso es también lo que hizo Boris Johnson en Inglaterra, y es de alguna forma lo que ha tratado de hacer Macron, y es lo que han hecho muchos presidentes, que ahora dicen, bueno, si lo hizo Estados Unidos, ¿por qué no yo? Porque yo no lo puedo hacer. Y desde el punto de vista internacional, la invasión de Ucrania cambió la forma de ver el derecho internacional, porque la invasión de Ucrania retrocedió al derecho internacional 70 años. Otra vez al periodo de Hitler, con unos más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, que es, esto es mío, lo invado y me lo quedo. Ya lo había hecho con Crimea y nada, no pasó nada. Y bueno, trató de hacerlo con Ucrania y a lo mejor tenía sus razones, porque el este de Ucrania es más ruso que ucraniano. Entonces, claro, hay muchas cosas que hay que entender, hay que estar adentro para entenderlas. Hubo un momento en el que se pudo llegar a un acuerdo y de alguna razón los países que apoyaban a Ucrania no quisieron que se llegara a ese acuerdo. Pero claro, es que el acuerdo implicaba que Rusia se quedaba con una parte. Y la gente decía, no puede pasar otra vez, porque así empezó Hitler. Las situaciones históricas no son comparables de muchos puntos de vista, pero bueno, actitudes sí son comparables. Y no querían que Putin tuviera esa
free hand de alguna forma para meterse en otro sitio. Es complejo, pero a mí me parece que se va a prolongar el conflicto y se convertirá en otra Siria, tristemente. Y si eso no pasa porque se usan las armas nucleares y esperamos que no se usen. Pero es una lástima porque hay muchas empresas haciendo mucho dinero con esa guerra y gente muriendo y gente inocente y familias separadas y bueno, es un desastre. Algo que puedo decir aquí porque a mí no me gustó y se notó y me dio muy mala impresión, a lo mejor lo hace mucha gente, pero eso no lo justifica, es cómo Zelensky mintió al mundo en el discurso que dio en las Naciones Unidas el año pasado, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, y lo vi con mis propios ojos. La Asamblea General de las Naciones Unidas es una cosa un poco peculiar, porque ahí están todos los presidentes del mundo, o casi todos, y hablan en la Asamblea General, pero nadie los escucha, excepto sus países, las personas en su país. ¿Por qué? Porque ahí el acto de apertura habla el presidente Biden, porque es el presidente del país del país... ¿Cómo? El anfitrión, exacto, el país host, el anfitrión de las Naciones Unidas, y él habla. Y después de que habla Biden, no porque sea Estados Unidos o no, pero es que después de que él habla, se va todo el mundo y se van los presidentes a las reuniones bilaterales, porque ahí hacen negocio. Y se va el presidente de Honduras y habla, o la presidenta, y habla con el presidente de Guatemala y resuelven este asunto, y se va el de El Salvador y habla con el presidente de Azerbaiyán, porque a lo mejor tienen algo que, y etcétera, etcétera. Eso pasa muchísimo. Se van todos y quedan 3 o 4 gatos en el sitio. Y normalmente la cámara se enfoca en el presidente, con el mármol verde detrás. Y uno ve al presidente hablando, y yo me acuerdo de aquel discurso que dio Bekele de Salvador, cuando llegó allí y se tomó la selfie. Y fue increíble porque era la primera vez que un presidente se tomaba una selfie en las Naciones Unidas en público en su discurso, y todo el mundo lo recuerda. Y también recuerdo aquel discurso que dio Chávez cuando entró y dijo que todavía puedo oler el azufre en este cuarto, porque en este auditorium, porque el demonio estuvo aquí ayer. El presidente Bush era el demonio. Entonces, bueno, hacen todo este teatro, pero no hay nadie. Normalmente son 3 o 4 gatos, bueno, un poco más, podríamos decir 100 gatos allí, más o menos, dependiendo. Pero el caso es que Zelensky fue a dar su discurso y no había nadie, había muy poca gente en el auditorio. Cuando eso se proyecta en la televisión de Ucrania, está Zelensky hablando y enfocan el auditorio en lleno. Zelensky hablando y la sala llena, hablando y la sala llena. Y por error, en uno de esos shots de la sala llena, Zelensky aparecía sentado en el sitio de Ucrania. Entonces, claro, la gente dijo, pero bueno, esto es mentira. Y cuando alguien me lo enseñó, yo dije, bueno, es verdad, y estaba yo en la reunión, la sala no estaba llena. No había necesidad de hacer eso, de enseñar la sala llena y Zelensky hablando, porque él estaba hablando a su público, no a una sala llena porque todo el mundo quería oír a Zelensky. Con esa manipulación de los medios, bueno, a mí me decepcionó mucho, porque pensé, bueno, quién sabe cuánto más están manipulando, y no se sabe de verdad qué está pasando en la guerra con Ucrania, porque bueno, no dicen la verdad. Pero bueno, esas son las cosas que pasan. Otra pregunta. Quisiera hacer una pregunta aquí antes de que continuemos. Señor secretario, usted tiene un trabajo muy importante
pues, responsabilidad inmensa, ¿verdad? Con cada acción, pues impacta a muchas personas, ¿verdad? ¿Cómo usted, aquí estamos en un centro de la obra, cómo usted puede balancear esa tremenda carga profesional con su vida espiritual? Que aquí muchos estamos en la universidad y en el centro, y bueno, sé que, digamos, a mí a veces me cuesta un poquito como, ¿verdad?, hacer esas cosas. Entonces, ¿cómo usted hace? Mira, a todos, yo creo que eso le cuesta a todos. Y si una persona está casada, soltera, viuda, cuesta. Y si tienes mucho trabajo o poco trabajo, también cuesta. Lo que es interesante es, y esto pongo un ejemplo ahora, me voy de regreso en años, cuando era decano de la Facultad de Derecho en Nairobi. Yo siempre involucraba estudiantes en muchos de los actos que hacíamos, y si venía un invitado, podía ser Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, y tú llamabas a estudiantes y siempre invitabas a todos, pero siempre terminaban siendo los mismos estudiantes. Y curiosamente, esos estudiantes que hacían más y se querían involucrar en investigación, en lo que organizaras. Tú podías hacer, bueno, vamos a vender lollipops, chupetas, y se anotaban a vender chupetas. Normalmente esos estudiantes eran los mejores. ¿Y por qué? Precisamente porque estaban muy ocupados, muy metidos en cualquier cosa interesante. Y más o menos ese principio pasa. Uno dice, bueno, ¿quiénes son los que rezan? Sí, los que están más ocupados. Mientras más responsabilidad tienes, más tienes que rezar. Antes, y esto no es que sea una homilía o un sermón, pero antes yo decía, bueno, si enseñaba mal, los estudiantes o eran malos abogados o fracasaban o no pasaban el examen. Pero ahora, si lo hago mal, gente muere. Digamos, si lo hice mal en Zambia o en Uganda, bueno, gente muere, y es una responsabilidad muy grande. Por eso es que tienes que rezar más. Es que si no, estás loco de alguna forma. Algo que a mí me ha ayudado mucho también es, y esto es muy personal, pero lo puedo decir porque uno lo dice sin pena, es la misa. A cualquier sitio donde yo voy, trato de ir a misa. Y me he dado cuenta que no es algo simplemente personal mío, sino que la secretaria general, que es católica, también quiere ir a misa. Y tiene menos formación, a lo mejor, de lo que yo he tenido, pero siempre me pregunta, Luis, ¿hay misa? ¿Y a dónde podemos ir a misa? Y es un poco, da un poco de pena a veces, porque uno va a misa con policías y no sé qué, y patrullas y ruido, y uno dice, bueno, si quieres ir a misa vas callado y tú quieres estar en misa y te sales y ya está. Pero no, bueno, es un poco más ruidoso. Pero, y eso ayuda muchísimo. Y me he dado cuenta que no es solo a veces uno sino, por ejemplo, el vicepresidente de Tanzania va a misa todos los días. El vicepresidente de Malawi va a misa todos los días. El presidente de Kiribati va a misa todos los días. Pero son presidentes, sí, pero es que se dan cuenta de que si no rezan, se mueren de la angustia. O sea que muchas veces da mucho ánimo saber que uno no está solo, y que si cometes un error, bueno, alguien te puede perdonar, y lo mejor es que te perdone Dios, que al final todos vamos para allá. O sea que, y es muy bonito ver cómo muchos de estos presidentes, todos, yo creo que todos menos los que no tienen conciencia, que gracias a Dios no los conozco todavía o en detalle por lo menos, pero son gente que realmente te piden oraciones, que es curioso. Uno no va por ahí hablando de su fe y bueno, reza, no, o dando rosarios, no, eso lo hace el Papa, pero la gente, la verdad es que pide oraciones,
Y es muy bonito, es muy interesante. Yo le dije a algunos, no sé si les conté aquí lo del presidente de Malawi, que aquí no, que me pidió, estábamos hablando de corrupción, me dijo todos los ministros que tuvo que despedir, y después de eso le dije lo que tenía que decirle, y le dije, bueno, presidente, y rezo por usted. Y él me dijo, sí, Luis, por favor, reza por mí. Y se quedó así, yo lo miraba, y él se quedó así, y abrió los ojos y me dice, puedes empezar. Bueno, yo tuve que empezar ahí. Señor, te pedimos por la prudencia, para el coraje. Y el presidente decía, amén, amén, amén. Y bueno, pero es muy bonito, y me he dado cuenta, he descubierto una aplicación que se llama Mass Times, Catholic Mass Times. Uno donde esté en el mundo aparecen todas las iglesias cercanas y los horarios de misa. Es increíble, pero hasta en Tonga me aparecieron los horarios de misa. En Samoa aparecen los horarios de misa. En Kiribati no aparecían, ni en The Cook Islands. Entonces yo me di cuenta de dónde estaban las iglesias y le mandé a la gente de la aplicación, bueno, aquí hay una iglesia y el horario es este, y le mandé una foto y la pusieron inmediatamente. Y con esto lo que he aprendido es que la iglesia católica es mejor que el McDonald's o que KFC. Siempre hay misa a 10 minutos en carro de donde uno esté, en cualquier lugar del mundo, si es en una ciudad, claro. Me ha pasado en China, en India, en los lugares más conspicuos. El único país donde no encontré ninguna misa y tuve que oír la misa online fue en Maldives, en las islas Maldives, no las Malvinas, sino Maldives, las que son unas islas preciosas, un lugar increíble, pero tristemente en Maldives está prohibido cualquier religión que no sea musulmán. Y si vas allá con un crucifijo, con un rosario, te pones en problemas. A propósito, yo fui con mi crucifijo y mi rosario y no me revisaron, porque claro, yo no pasé por el sitio donde no lo revisan, pero bueno, es algo que no es compatible con la libertad religiosa, y se lo dijimos al presidente. Le comentamos, la secretaria general le dijo, mire presidente, esto no es compatible con los valores de la Commonwealth, de libertad religiosa, y él dijo, bueno, sí, pero es un problema demasiado político ahora, no queremos tocarlo, pero bueno, ya más o menos vamos viendo cómo hacerlo, y la corte no sé qué, y saben que es un problema. Y lo curioso es que la falta de libertad religiosa en ese sentido ha hecho que los conflictos políticos sean crueles y mucho más profundos. En esa pequeña isla de 500.000 habitantes, y que es una belleza, y a donde van, por ejemplo, el avión que va de Londres a Maldives es un vuelo directo y es casi todo business class, tiene solamente 10 filas económicas al final, porque todo el mundo que va a Maldives, bueno, es un destino para ricos. Y es un sitio increíble, y nos pusieron en un resort, que es una isla, que toda la isla es un resort impresionante. Pero los conflictos políticos que tienen son muy serios, y el odio entre los diferentes partidos, pero una cosa bárbara. ¿Por qué? Porque no saben cómo vivir en desacuerdo o con diferencias. Es muy interesante. En países donde hay libertad religiosa, y bueno, yo soy católico, tú eres protestante, tú eres... Y así pasa en la Commonwealth. Hay una cosa muy bonita que, bueno, después cuento si tenemos tiempo, pero pasó en Sierra Leona. Y del equipo éramos 4 personas, 3 católicos y un musulmán, bueno, una musulmana, y yo y la secretaria general y otra señora también católica, muy piadoso. Pero lo curioso es que había un momento de mucha tensión,
porque era un momento en el que podía estallar una guerra civil. Y la secretaria general estaba rezando, yo estaba rezando, la otra estaba rezando y la musulmana estaba rezando de rodillas apuntando a Meca. Y claro, y normalmente es una persona muy buena y muy piadosa y muy sensata, y cuando yo digo, bueno, voy a misa, ella va a la mezquita. Entonces tenemos más o menos ese acuerdo, y ella me pide oraciones y a veces yo le pido también oraciones, o sea que es algo muy, muy bonito. Y bueno, la verdad es que he aprendido bastante también cuando uno vive con gente que no tiene las mismas creencias, y aprendes a respetarlos, incluso a valorar lo que creen, y bueno, y rezas por ellos y por lo que les interesa. Tenemos otra pregunta. Si algún día vamos a las Maldives, le damos una llamada para que nos dejen pasar. Exacto. Mira, hay una aquí y otra por allá y por aquí. Puedes pasar por allá si quieres. Considerando el desarrollo del constitucionalismo multinivel y la interacción entre las normativas supraestatales y las jurisdicciones nacionales, ¿cuáles son los desafíos más significativos que enfrenta la interpretación y la aplicación del principio de subsidiariedad en el contexto de la integración regional como la Unión Europea? Ajá, caramba, buena pregunta. Bueno, Muchas gracias. Gracias. El sistema supranacional y el principio de subsidiariedad es un problema que tienen todos los países, todos los gobiernos. ¿Qué pasa? El gobierno, y desde COVID se ha hecho más, se ha acentuado más. ¿Por qué? Porque COVID abrió las compuertas para el gobierno tener mucho más poder en el área personal. El espacio íntimo de la persona se comprimió muchísimo. ¿Por qué? Porque llegaron a saber en dónde estabas, con quién habías estado, si estás hablando por Zoom y con quién y qué dijiste. Todo se sabía, si lo querías saber. En Inglaterra, por ejemplo, pusieron esa Track and Trace aplicación, una aplicación que si yo estuve cerca de Jorge y Jorge tenía COVID, yo recibí un mensaje: estuviste cerca de alguien con COVID, ve a tu casa y te tienes que aislar por 5 días. Una cosa invasiva. Yo nunca me registré a esa aplicación, no quería saber si había estado en el autobús con nadie con COVID. Pero bueno, eso le dio a los gobiernos el vicio de meterse más en la vida personal. Y así se van metiendo, pero en ese sentido hay un problema por eso, porque el Estado se ha metido en áreas en las que no se debía meter y está prescribiendo cosas que no debería prescribir. Y esto destruye el principio de subsidiariedad, donde yo tengo un área en la que puedo decidir y el Estado me viene a ayudar a que pueda hacer lo que no puedo porque necesito ayuda. ¿Quién es el Estado al final? El Estado es simplemente la persona a la que le pagamos impuestos para que tenga policía, para que me dé seguridad y un sentido de orden donde se respeten mis derechos. Pero el Estado no es nadie para decirme cómo hacerlo, por qué hacerlo y cuándo hacerlo. Es simplemente para poner los límites del juego, pero no para jugar en mi representación mía. Entonces, más o menos, no sé si respondió la pregunta. ¿Tenemos una pregunta más? ¿Cómo está, don Luis? Por ahí me llamo Claudio, que ya nos habíamos presentado. A mí me habían comentado un tema que me pareció impresionante que usted sabía, era mucho sobre el desarrollo de la teoría del derecho en la inteligencia artificial, que eso sí me gustaría saber cómo lo han desarrollado. Sé que la Unión Europea ya estableció unos reglamentos, no sé, o normativas, porque yo soy ingeniero, así esas diferentes definiciones no las comprendo. Y también una segunda razón que estamos haciendo que en Huemura hay mucha gente de ingeniería que viene acá y pasa, ¿no? Y se trata cómo ayudar a muchos de los diferentes ingenieros vengan aquí, entiendan de que su trabajo es para servir a la persona. O sea, que es un poco más difícil porque uno generalmente trata con cosas. Yo creo cosas y esas cosas van a llegar a una persona,
pero tener ese objetivo, aunque no se dé en primera instancia, que se vea que a largo plazo es a la persona a quien yo estoy sirviendo. Gracias. Muy buenas preguntas. La segunda te la respondiste a ti mismo. Cuando dice, bueno, estoy creando algo para... y yo creo que eso es importante. Siempre tener el objetivo en la cabeza. Si estás creando un edificio o construyendo un edificio, es para algo. Y pensar muchas veces en la gente que se beneficiará o que lo utilizará, eso ayuda. Si estás construyendo un puente, es para unir dos partes de un río, de un valle o lo que sea. Inteligencia artificial es, bueno, los cambios que ha dado el mundo desde noviembre del 2022, cuando empezó ChatGPT, son bárbaros, pero todavía hay mucho por hacer. Yo creo que a veces vamos en un overrate de inteligencia artificial, parte porque muchos de nosotros que no somos expertos no entendemos cómo funciona, pero y a lo mejor aquí hay ingenieros de computación y de sistemas que lo saben perfectamente cómo funciona, que los vectores y cómo se entrelazan los vectores y cómo van creciendo, pero es verdad que se ha llegado a un momento donde hay una masa crítica que hemos logrado hacer aparentar a computadoras como si estuvieran pensando como seres humanos y produciendo, o sea que es muy interesante. Y es verdad que yo creo que el derecho va a cambiar muchísimo. Por ejemplo, en eBay tienen un icono, se dice, o donde uno hace un clic. Si tienes una disputa, un problema, un conflicto y quieres resolverlo, haces clic y ahí vas llenando un formulario y al final, resuelve el problema. Y por año, en los últimos 4 años o 5 años, han resuelto un promedio de 60 millones de casos por año. Esos son problemas, conflictos que no han ido a un abogado. O sea que hay 60 millones de casos perdidos para un abogado en el sentido de entrada, de dinero. Pero claro, se están resolviendo problemas muy rápidos y muy sencillos. No es que esto se pueda llevar a todos los casos. Lo que estamos tratando de ver en la Commonwealth y en las Cortes del futuro es cómo hacer para dejar de un lado el proceso arcaico que tenemos de derecho procesal, civil y criminal o penal, y tratar de ver cómo una persona puede hacer todo desde su móvil o desde su ordenador, desde su computador en su casa, y todo esto es una información que se procesa y se ordena con inteligencia artificial y se le da un package al juez o al magistrado que le haga mucho más fácil, que se haga mucho más fácil y rápido llegar a una decisión. Al final yo creo que tiene que haber un ser humano que decida lo que es justo, lo que es apropiado, lo que es equitativo, pero la información, el proceso de información que ahora se hace análogo, se puede agilizar. O sea que eso de ir a la corte y tener un auditorio que sea una corte que es muy caro mantener y que no es necesario, a lo mejor todo eso se puede convertir en una aplicación. Pero el producto final, sí, yo creo que tiene que llegarle a un ser humano que garantice que lo que se comete no es una injusticia más rápido, porque eso podría ser si lo hacemos todo automático y por inteligencia artificial, que la verdad no es inteligencia como tal aún, es que se haga la injusticia más rápido, que no es la idea. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, se responde. Muy bien. Y bueno, con los ingenieros,
la idea de santificación del trabajo, yo creo que ahí está la clave. Si uno piensa que estás construyendo no solamente por el dinero, sino para servir y para ser un agente de la creación, porque es muy bonito cuando creamos algo. También le pasa a los artistas. Cuando creas algo, te estás haciendo, de alguna forma te estás divinizando, y es impresionante. Y cuando uno ve obras de arte muy bonitas, muy bien hechas, tú dices, bueno, hay algo de Dios aquí adentro. Y yo creo que cada ingeniero tiene en parte un artista adentro, con más o menos acero o camillas o números, pero es parte de ser artista y creador. Listo. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero tengo que hacer esta pregunta, señor secretario. Aquí vemos muchos jóvenes que están empezando ahorita su vida profesional. Estos 100 años probablemente vamos a estar eligiendo novias, futuras esposas, ¿verdad? Trabajos y todo eso, ¿verdad? Todo lo demás que va con eso. Tomando toda su experiencia, ¿qué le diría a los jóvenes y a todo el mundo sobre cómo tomar decisiones? Tomarlas. Algo interesante, entre los 25 y los 35 uno entra en un turbodecenio. El turbodecenio son esos 10 años donde se toman digamos, decisiones que te marcan para toda la vida. Decides si quieres practicar tu profesión de esta forma o de esta forma, ejercer tu profesión de esta forma o de aquella, si quieres casarte o no casarte, o casarte con esta o con la otra, y si quieres tener hijos o no hijos, y si hijos, cuántos hijos. Digamos, son decisiones que tomas en ese periodo entre 25 y 35, y es muy importante, esencial, tener un amigo o un director espiritual. Hoy en día no se conoce mucho ese concepto, director espiritual. ¿Qué es eso? Tú me quieres mandar a un brujo que me prediga, me lea la mano. No, es simplemente, puede ser, bueno, un sacerdote o un mentor, un tutor o alguien que me pueda dar y llevarme de la mano, no tomando decisiones en mi lugar, porque eso nunca lo haría un buen mentor, un buen tutor, sino ayudándome a que evalúe todas las posibilidades que puede evaluar, algunas veces en la presencia de Dios, y toma uno sus decisiones sencillas. Yo siempre le decía a gente que me hablaba, por ejemplo, de vocación: no, la vocación es algo entre mí, Dios y yo, y nadie puede decidir por mí, porque claro, también yo soy el que voy a ir al infierno o al cielo. Eso le dijo Tomás Moro a su amigo Richard Rich, que es cuando le dijo: mira, vale, pero por amistad al rey, acepta que el divorcio ya está bien y que Ana Bolena puede ser la esposa del rey y ya se resuelve esto. Y Tomás Moro le dijo: por amistad a mí irías al infierno conmigo. Entonces, claro, el tipo entendió que no era tan sencillo. Y de hecho, hoy me he portado mal porque les he oído decir, como le dijo Henry VIII a sus esposas: no se preocupen que no los retendré ya por mucho tiempo. Pero bueno, es interesante que son decisiones que uno tiene que tomar con total libertad, las decisiones profesionales, espirituales, sociales, de cualquier tipo. Pero siempre es importante tener a alguien que tenga esa visión de conjunto. A mí me ocurrió una vez, hace no mucho, en una isla donde estábamos, de una visita oficial, que bueno, era una isla muy,
muy plana y muy baja. Era imposible tener una visión de conjunto y había árboles grandes. Y claro, si uno no tiene un GPS o Google Maps, no sabías a dónde ir. Y de hecho, en algún momento estábamos caminando pensando que íbamos hacia este lado de la playa y salimos por el otro lado, porque no podías orientarte, no veías bien el sol y no había forma de orientarse. Cuando llegamos al sitio donde estaba el helipuerto, llegó el helicóptero y volamos, y desde arriba uno veía la isla. ¡Wow! Ahora veo dónde estaba y por dónde me equivoqué y por dónde y todo aquello. Bueno, eso pasa en dirección espiritual. Uno tiene esa visión de fuera. Uno no está en el sartén friéndose con el plátano frito, sino que uno está fuera como el chef viendo. Y no puedes ser tú el que está quemando el plátano. El plátano se está quemando a sí mismo y el aceite lo está quemando. O sea que la decisión es mía, pero la visión de conjunto la tiene alguien de fuera que te puede decir: mira, esto es ridículo, esto es interesante, aquí lo hiciste mal, esto lo tienes que examinar y a lo mejor hacerlo mejor. Y yo creo que eso es lo que un lugar como Waimura da de forma impresionante. Yo siempre, le doy gracias a Dios que fue un lugar como Waimura donde recibí formación que me ayudó a ser la persona que soy, y con muchos defectos y shortcomings, como decimos en inglés, pero uno va de alguna forma tratando, y con gente que me exigió, que no es que uno iba y le decían: oh, tú eres tan bueno y no sé qué, y eres increíble. No, te decían que eres bruto, eres flojo, no estudias, tienes que avisparte, hasta fútbol juegas mal. Entonces, claro, uno empieza a retarse y a tratar de hacerlo mejor. Bueno, muchas gracias por sentar.